Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Sin Lugar para los Débiles del día jueves. Hoy se cumplen 10 meses desde que asumió Javier Milei la presidencia. Aquel día 10 de diciembre de 2023 empezaba una nueva historia en la Argentina. Imaginable para muchos, claro que sí. Sin duda que esperábamos que Milei cumpla con todas las barbaridades que dijo y que terminó consolidándose en sus promesas con el voto. Sin embargo, difícil es de comprender, y está bien que así sea, que en 10 meses, nada para lo que es la historia política, nada para lo que es un gobierno, al cual todavía le quedan 3 años y 2 meses, no íbamos a imaginar que iba a ser con tanta crueldad y con tanta violencia. Estas palabras son las que elegimos hoy. 10 meses entre la crueldad y la violencia. Nosotros sabemos que la violencia no siempre es visible, no siempre es el accionar de un hombre o de una mujer sobre otro, que uno pueda expresarlo en una pelea, en una agresión visible, sino que a veces la violencia se desparrama como el agua y va construyendo una sociedad que cada vez es más violenta. 10 meses de un gobierno que está poniendo en jaque la democracia. En 10 meses hicieron de todo. Si nosotros pensamos y empezamos a recopilar lo que hizo este gobierno en 10 meses, nos vamos a dar cuenta que hemos sido agredidos desde el primer día. Y esa es la palabra. Este gobierno agrede a los argentinos y a las argentinas. Agrede a los que pensamos distinto y también agrede a aquellos que lo han acompañado. ¿Por qué? Porque realmente creen que han venido a cumplir un rol mesiánico y que vienen a refundar la patria. Si hacemos un repaso de lo que este gobierno hizo, vamos a quedar impactados con todo junto y todo al mismo tiempo. Y seguramente apenas haremos un resumen. En estos 10 meses de gobierno se redujeron de 18 ministerios a 8. ¿Qué significa que se reduzcan ministerios? Significa que hay políticas públicas que desaparecen. Y ustedes me dirán, pero él prometió que iba a recortar el Estado. Sí, está bien. Ahora, ¿qué significó de tener 18 ministerios a 8? ¿Cuánto es lo que se fue perdiendo en capacidad de construcción, en capacidad de desarrollo y en derechos y las garantías de esto? En 10 meses este gobierno construyó un protocolo antipiquete. ¿Para qué? Para justificar la represión. Vimos la represión a los jubilados, vemos la represión sistemática a las movilizaciones, pero en 10 meses cerraron ministerios, al menos 10, y construyeron un protocolo antipiquetes que hoy recorta la posibilidad de expresarse. En 10 meses construyeron una ley base que todavía la justicia está poniendo en discusión porque lleva adelante una reforma laboral que está al borde de lo constitucional, pero solo lo hicieron en 10 meses. En los mismos 10 meses que eliminaron la ley de alquileres, hicieron que cada vez sea más imposible alquilar, pero tampoco le importa la vivienda. El derecho a la vivienda digna no forma parte de la agenda de este gobierno. En 10 meses desregularon Internet, la Internet satelital, y se quitó lo que tiene que ver como Internet, como un derecho básico hoy en día, en esta actualidad, en esta modernidad. También se lo llevaron puesto. Derogaron, en términos económicos para nuestro comercio, el compre argentino y el compre nacional. ¿Se acuerdan esas políticas que buscaban de alguna manera darle cierto protagonismo a lo que producimos? Para generar trabajo, para generar empleo, a partir del consumo, para potenciar nuestra producción. También lo echaron por tierra. Suspendieron las pautas oficiales por 1 año. Y ustedes dirán, bueno, ¿eso qué le importa? Claro, importa en la medida en que saben que de esa manera van empezando a quitarle recursos a los medios de comunicación para sostenerse. No lo hicieron con todos, lo hicieron con algunos. En los mismos 10 meses hicieron auditorías internas en cuanto lugar tenían la decisión de cerrar. Fueron entonces a cualquier rincón de la Argentina a buscar un elemento muy pequeño para construir un discurso que después les permita decir por eso lo cerramos. Así fue que se cerraron comedores, así fue que se cerraron organismos vinculados a la salud como la DAMSE, que le quitaron medicamentos oncológicos a los niños. Así fue como, entre otras cosas, persiguiendo y justificando que en los comedores eran nichos de corrupción y que no estaban pensados para el servicio de quienes menos tienen, fueron que los cerraron.
lo cerraron y en estos 10 meses encerraron en un galpón alimentos que hasta la justicia les pidió que los entreguen y lo hicieron a muy cuentagotas. Pero estos 10 meses existió el galpón, ¿se acuerdan? Todos los días denunciábamos lo que pasaba con esa comida en el galpón, mientras el plato de comida falta en las mesas. En los mismos 10 meses que nos enteramos que el 55% de nuestros pibes y pibas en la Argentina son pobres. Desregularon las obras sociales y la medicina prepaga y se disparó el valor mensual de la medicina prepaga y dejó a muchísimos sin la posibilidad de tener esa medicina. Tuvieron que volver a la salud pública y al mismo tiempo recortó la salud pública e intentó cerrar hospitales. En 10 meses, aún hoy, lo sigue intentando. También en estos 10 meses de gobierno le quitaron el Fondo de Fortalecimiento a la provincia de Buenos Aires, donde 231.000 millones de pesos que iban para el gobierno de la provincia ya no están más, en una clara política para desestabilizar al gobernador de la provincia, Axel Kicillof. Eliminaron 27.208 programas sociales, solo en 10 meses lo hicieron. Eliminaron hasta el lenguaje inclusivo y la perspectiva de género. Fueron por el ESI en las escuelas. ¿Para qué? Para no poder crecer en la pluralidad, para no poder crecer precisamente en el conocimiento de la sexualidad, de la pluralidad sexual y de los vínculos que esta sociedad moderna en todo el mundo, no solamente que está debatiendo, sino en la que está educando. Intentaron cerrar 5 universidades que fueron creadas en el 2003. La de Río Tercero, la de Pilar, la de las Madres de Plaza de Mayo, la de Ezeiza y la del Delta. Todo esto en 10 meses, le quedan 3 años de gobierno. Recortaron el Inca, se metieron de lleno con la cultura, se metieron de lleno con la producción nacional, se metieron con SADAIC, modificaron todo tipo de subsidio para nuestra cultura y en particular para nuestro excelente cine argentino. Modificaron los subsidios y las tarifas de transporte público y se disparó, casi impagable está para muchísimos trabajadores y trabajadoras poder viajar para ir a un trabajo, casi que en algunos casos, con lo que ganan en el trabajo, apenas pueden pagar el alimento y pueden pagar el trasladarse a esa fuente de trabajo. Recortaron los medicamentos oncológicos para todos, para jóvenes, para niños, para adultos y para ancianos. Y todo en 10 meses. Todo en 10 meses. Le quedan 3 años. Enviaron tropas a Israel, esto es de ahora, muy inmediato, hace unos pocos días. Se sumaron con los Estados Unidos, con Gran Bretaña y con Francia y sumaron tropas al ejército que coordina los Estados Unidos en apoyo a los ataques de Israel sobre el Líbano, a los ataques de Israel sobre la Franja de Gaza, a los ataques de Israel sobre Irán. Lo cuento porque Dios quiera que no repitamos la historia, porque va a tener un responsable con nombre y apellido, si la historia, y saben a qué me refiero, se repite. Solo en 10 meses realizó el ajuste más grande de la historia, del cual se regodea con crueldad, lo disfruta, aunque ese ajuste significa que los argentinos vivamos cada vez peor y que tengamos una pobreza histórica. Cuéntenme si todo esto no son ejemplos con los que podemos conceptualizar a la violencia. Eliminaron el Ministerio de la Mujer, de Género y de Diversidad. Cerraron 81 centros de acceso a la justicia que estaban en distintos lugares de nuestras provincias del país, precisamente para tener la justicia más cerca, más a mano. Lo cerraron. ¿Pusieron algo a cambio? No. Destruyeron la obra pública por donde pudieron, con la excusa que era la manera en que el Estado ahorre, y no sabemos ahorrar bien para qué. Fueron 10 meses. Vetaron el aumento de los jubilados, vetaron la ley de financiamiento educativo y también, por si les quedaba algo en el tintero, cerraron Telam en 10 meses y todo va pasando como si nada. Y la crueldad se va manifestando. Y si te manifestás y salís a la calle, te pasa lo que estás viendo. No importa qué edad tengas, podés ser una nena a que le tiren gas pimienta en los ojos, como pasó. Podés ser un jubilado, como lo que estamos viendo. Podés ser un estudiante. No les alcanzó con cerrar Telam. Hicieron un pacto de mayo, ¿se acuerdan? El circo del pacto de mayo que no sirvió para nada, absolutamente para nada. Podría ser larga la lista. Hay algo que cambió en la Argentina. Tengo muchísimo más para decirles, pero no me quiero extender. Pero ¿saben qué es lo que cambió en la Argentina? Que hoy en día la crueldad y la violencia forman parte de nuestra cotidianeidad.
la crueldad y la violencia son parte de las reglas del juego, parece. Y mienten sistemáticamente. Y mienten acusando, por ejemplo, a las universidades. Mienten diciendo, como mintió hoy el presidente en su red Twitter, diciendo que la Universidad de Rosario tiene casi un porcentaje de docentes que nada tienen que ver con la cantidad de alumnos. Esto puso en su tuit. Universidad Nacional de Rosario, alumnos 85.000, empleados de 1.500. 8 empleados por cada alumno, se pregunta. Se lo dejo para que lo piensen. Bien, hizo mal la cuenta, porque es precisamente al revés. Sin embargo, no es la discusión si el presidente hace bien o no las cuentas. La discusión es si esto es verdad. Hoy tuve la oportunidad en Radio 10 de hablar con Franco Bartolacci, que es el rector de la Universidad Nacional de Rosario. Y cuando le pregunté sobre esto, me explicó para qué son esos 10.500 trabajadores. Quiero que lo escuchen. Todo lo que tiene nada más que la Universidad de Rosario, para darnos cuenta que este gobierno o miente intencionalmente o desconoce la realidad de lo que está recortando. Miren lo que decía el rector de la Universidad de Rosario. A mí me preguntaron cuántos estudiantes universitarios de grado tenía la Universidad de Rosario y yo dije 85.000. Efectivamente nosotros tenemos entre 85.000 y 90, para ser más exacto, 90.056 estudiantes de grado. Pero la universidad no es solo eso. Al mismo tiempo tenemos 7.000 estudiantes de posgrado, tenemos 4.300 estudiantes en el programa de adultos mayores, tenemos 11.000 estudiantes en la escuela de oficios, tenemos 7 escuelas preuniversitarias, escuelas más, con 4.000 estudiantes. Tenemos 500 estudiantes terminando la secundaria en un programa de secundaria virtual para mayores de 18 años. Claro. Y adicionalmente hay que señalar que la universidad tampoco es solo la enseñanza, esa es la riqueza de la universidad pública. Claro. Se produce conocimiento y ciencia. Entonces nosotros tenemos 14 institutos compartidos con el CONICET, tenemos 716 equipos de investigación en las más diversas áreas, tenemos laboratorios, tenemos hospital escuela veterinario, tenemos hospital escuela odontológico, tenemos tareas asistenciales en 2 hospitales muy importantes de Rosario como el Eva Perón y el Centenario. Tenemos que administrar casi 40 edificios distribuidos en 7 ciudades y en algunos lugares con predios de 800 hectáreas donde tenemos los campos. Bien, ahí estaba la explicación. Es muy fácil poner en un tuit, hay 10.500 empleados y tenés 85.000 alumnos, ¿cuántos alumnos tenés? Miren todo lo que significa una universidad nacional, pública como la de Rosario, y lo pueden multiplicar en todas las universidades. La pregunta es, ¿mienten sabiendo que mienten? Eso ya es grave. O desconocen sobre aquello que están tomando decisiones. Eso también es grave. Cualquiera de los dos caminos es perjudicial, totalmente perjudicial. Y entonces, a partir de un gobierno que ha sido violento y que ha sido cruel, no les alcanza con eso y son además provocadores. 10 meses donde estuvieron provocando a un pueblo, que luego, cuando va un periodista de los libertarios, ¿cómo es que se llama? El que fue Fijab, bueno, Frank Fifab, bueno, ese, fue a provocar. Y la reacción fue esta, que vamos a ver ahora. Mientras que la vemos, les voy diciendo, el gran negocio de este gobierno es sumergirnos en la violencia. El gran negocio de este gobierno es que ante la crueldad de sus políticas y ante la violencia con la que llevan adelante y la provocación como resultante final para sostener esto, que la reacción sea violencia desde nuestro lugar. Y el pueblo argentino, el campo nacional y popular, ha demostrado que nunca condujo nada de la mano de la venganza, nunca condujo nada de la mano de la violencia. Los que desaparecieron, los que torturaron, los que persiguieron políticamente, los que asesinaron por la espalda, en la historia demuestra que ha sido la derecha cuando estuvo en el gobierno. Entonces, quizás el gran desafío de estos tiempos es no caer en una fragmentación social que venga de la mano de la violencia, porque el gobierno se potencia y va a lograr construir ese relato de, bueno, al fin y al cabo, todo este sector de violentos, que para este gobierno violentos son los jubilados, violentos son los trabajadores, violentos son los sindicalistas, violentos son los opositores políticos, violentos son los científicos del CONICET, violentos son los médicos, son todos violentos.
les van a encontrar los elementos para justificar que se los reprima. Quiero que escuchen como reflexión final algo que está pasando en este tiempo, que tiene que ver con la crueldad, que tiene que ver con la violencia, pero tiene que ver con subvertir el orden de aquellos que entendemos qué es lo correcto, lo que está bien, los que merecen los derechos, y aquellos que son todo lo contrario. Esta mañana en Radio 10, Ofelia Fernández tuvo una extraordinaria entrevista, imperdible, la pueden buscar y la pueden encontrar, con Jorge Rial. Charlando Jorge Rial con Ofelia, Ofelia hace un análisis extraordinario de cómo están cambiando la lógica, la matriz de pensamiento en este momento en nuestra sociedad. Escúchenla porque explica de alguna manera cómo podemos sostener 10 meses de crueldad y 10 meses de violencia. Había una promesa muy fuerte, había como una insistencia muy fuerte de que la casta era la que iba a pagar el ajuste. Cuando uno lo escuchaba decía, me suena raro, pues no dan los números para equilibrio fiscal y solo casta, digamos, pero hasta política. Pero bueno, él comprometía que el ajuste no iba de ahí para abajo. Y ahora sus primeros adversarios son jubilados y docentes universitarios. Y los héroes de esta Argentina, de la Argentina que están construyendo y defendiendo, son diputados nacionales que votan ajustes. Es como, hubo una inversión ahí muy zarpada, como en la que la casta terminan siendo eso, jubilados que no llegan a fin de mes, estudiantes universitarios que tal vez que quieren tener ser profesionales por primera vez en la historia de su familia, y los que son celebrados por su esfuerzo, son diputados que levantaron la mano para cagar a esa gente. No de última ellos mismos por hacer ese esfuerzo, digamos. Es muy raro el cambio de eje o narrativa que está teniendo el gobierno, y no sé si le va a salir gratis. Yo creo que todavía hay un grado como de tolerancia y de paciencia, y que hechos así lo rompen más rápido de lo que yo me imaginaba. Bueno, esto es un fragmento de la charla que tuvo Jorge Rial con Ofelia Fernández. Y me pareció una síntesis muy exacta lo que acaba de decir. Y ustedes dirán, bueno, pero es evidente. Sí, pero no es evidente para todos y para todas. No pensemos que la matriz de pensamiento con lo que leemos la política, con la que vemos la sociedad, es la que tienen todos. La política de este gobierno, en términos culturales, es la que dice Ofelia. Fíjense desde lo discursivo. El enemigo, la casta, el enemigo, aquel que hay que reprimir, aquel que no quiere el cambio, son los jubilados y los estudiantes. Y los héroes de estos tiempos son aquellos diputados que por un cargo o por alguna transferencia a la cuenta bancaria votan a favor del ajuste. Fíjense cómo estos 10 meses ha subvertido el orden y nos ha puesto patas arriba. Y ese es el gran objetivo del gobierno, hacer de las víctimas victimarios y hacer de los victimarios héroes que vienen a poner en orden a esos que son víctimas, pero ellos llaman victimarios. 10 meses donde el repaso es bestial, ahora lo vamos a profundizar. 10 meses de crueldad y de violencia. Quedan 3 años. Quedan 3 años. Me pregunto si el gobierno ya lo dio todo o aún puede ser más cruel. Me pregunto si el gobierno ya extendió los tentáculos de violencia o aún tiene más. Porque depende de la respuesta, podemos pensar en qué futuro vamos a tener. 10 meses nada más. Nuestra vida la ha hecho un desastre. ¿Cómo seguirá? No tengo idea. Lo que está claro es que entrar en el juego de la violencia es simplemente darle motivos para que ellos profundicen lo que vinieron a hacer, que no tiene que ver otra cosa que con un saqueo. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Sin Lugar para los Débiles.